Saludos cordiales, mi nombre es Carla González y el propósito de este video es exponer el análisis jurídico aplicado a la sentencia C-198/2025 correspondiente al producto central de nuestra actividad entregable. El caso bajo examen se fundamenta en una evidente incongruencia normativa y técnica del legislador colombiano al tipificar e incrementar la sanción del delito de obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias, consagrado en el artículo 153 del Código Penal. El inciso primero de dicha norma sanciona la conducta con una pena de prisión y una multa de 133 a 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, en su inciso segundo, el legislador pretendió introducir una circunstancia de agravación punitiva para cuando la conducta se cometiera empleando violencia, señalando de forma textual que la pena se incrementaría en la forma prevista en el artículo anterior. El problema fáctico e interpretativo radica en que el artículo anterior, es decir, el 152, que regula la omisión de socorro, establece una dosificación punitiva sustancialmente menor, es decir, una multa de 66 a 225 salarios mínimos. Al aplicar de manera estricta, literal, la remisión normativa, nos encontramos ante el absurdo jurídico de que la modalidad agravada cometida con violencia resulta sancionada con una pena pecuniaria ostensiblemente inferior a la de la modalidad básica. Esto genera una parálisis hermenéutica para los operadores judiciales y rompe la coherencia del sistema punitivo en el marco de la protección de bienes jurídicos especialmente protegidos. Como segundo punto tenemos el problema jurídico identificado. Frente al escenario fáctico descrito se han identificado dos problemas jurídicos interconectados que guiarán esta argumentación. Primero, vulnera el legislador los principios de legalidad estricta y taxatividad penal al estructurar una remisión normativa equívoca que produce una contradicción insubsanable entre el tipo penal básico y su circunstancia de agravación, generando inseguridad jurídica en la dosificación punitiva. Y segundo, ¿de qué manera la existencia de un hierro legislativo en la dosificación del delito contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario compromete el bloque de constitucionalidad y las obligaciones internacionales del Estado colombiano? Muchas gracias, mi nombre es John Anderson Guerrero Mesa, soy abogado penalista y actualmente estoy cursando la especialización en Derecho Penal en la Corporación Universitaria de Asturias. Me corresponde analizar los principios constitucionales que este caso pone en tensión directa. El primero es el principio de legalidad en su dimensión de taxatividad consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. La certeza de la ley exige que tanto la descripción de la conducta punible como sus consecuencias jurídicas sean previsibles, claras y precisas. Cuando el legislador construye una remisión normativa que produce el resultado absurdo de que una conducta agravada se castiga con menor pena que la conducta básica, no estamos simplemente ante un error de redacción, estamos ante la destrucción de la garantía epistémica de la libertad. El ciudadano y el operador judicial quedan sin brújula para determinar cuál es la consecuencia real de la norma. El segundo principio afectado es la proporcionalidad de la pena y la coherencia del ius puniendi. El derecho penal como última ratio exige una relación de simetría inescindible. A mayor gravedad la conducta y mayor lesividad sobre el bien jurídico, mayor debe ser la intensidad de la sanción. Castigar la modalidad violenta, aquella que supone un plus de antijuricidad material, con una multa inferior a la modalidad básica, subvierte esta lógica y desnaturaliza los fines preventivos y retributivos de la pena. Y tercero, quizá el más delicado para el ejercicio judicial, se afecta al principio de separación de poderes del artículo 113 de la Constitución. Un error legislativo insubsanable no desaparece solo, le traslada al juez penal la carga de actuar como legislador positivo para corregir la norma y esto desborda la función constitucional del juez, que es aplicar derecho y no crearlo. En materia penal esa extralimitación tiene nombre, se llama analogía in malam partem, expresamente prohibida. En síntesis, este no es un caso de simple imperfección técnica, es un caso en el que el descuido legislativo erosiona simultáneamente tres columnas que sostienen el Estado de Derecho en materia punitiva. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Guacacastas, estudiante de la especialización de Derecho Penal. Me corresponde hablar sobre el punto número 4, evaluación de la norma o decisión judicial. La Corte Constitucional en la sentencia C-198/2005 nos dio una respuesta contundente. La Corte aclaró que un juez no puede corregir un error legislativo usando interpretaciones forzadas que terminen perjudicando las garantías del procesado. El problema estaba en el artículo 153, su frase, en la norma prevista en el artículo anterior. Fue declarada inconstitucional, ¿por qué? Por ser absolutamente confusa e indeterminada. Un juez no está para adivinar qué quería decir la ley cuando los textos chocan de forma tan evidente. Por eso, la Corte hizo lo correcto, declaró inexequible esta frase viciada y ajustó el resto de la norma para que mantuviera todo su sentido y coherencia. Una decisión clave para proteger la seguridad jurídica.
Mi nombre es Jenny Alejandra Reño Díaz y en esta oportunidad vengo a hablarles sobre la aplicación del control de convencionalidad según la sentencia analizada. Y en ese sentido debe indicar primeramente que el análisis sube de nivel al aplicar el control de convencionalidad, puesto que es una obligación sustancial para todos los jueces y estados que hacen parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si confrontamos la norma en cuestión con el artículo 9 de la Convención Americana, que nos habla del principio de legalidad y retroactividad, el estándar interamericano prohíbe de forma tajante la imposición de penas que no estén claramente tipificadas en la ley interna. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido reiteradamente en casos como Castillo-Petrucci versus Perú que la ambigüedad en la descripción de las penas genera indefensión y viola flagrantemente el pacto convencional. Además, por tratarse de un delito que protege la misión médica y humanitaria, debemos integrar el bloque de constitucionalidad con los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos. Sumado a ello, debemos indicar que el Estado colombiano tiene la obligación convencional de sancionar de manera efectiva y grave las infracciones contra el derecho internacional humanitario. Es decir, una legislación defectuosa que erosiona la penalización de los ataques a las tareas sanitarias mediante multas irrisorias o contradictorias, constituye una violación indirecta de las obligaciones internacionales de protección y persecución de los crímenes de guerra. Muchas gracias. Mi nombre es Isabel Carreño y como propuesta de solución jurídica tenemos que desde una perspectiva constitucional y procesal, la solución óptima es la declaratoria de inexequibilidad de la frase remisiva defectuosa, pero esto lo hacemos aplicando una técnica de sentencia integradora, es decir, expulsando del ordenamiento jurídico la expresión en la forma prevista en el artículo anterior. El inciso segundo del artículo 153 debe leerse de una forma concordante y directa con las reglas generales de agravación del propio artículo o del Código Penal en este caso. Es decir, ante la presencia de violencia, el juez debe de aplicar al incremento punitivo general de hasta la mitad sobre los topes máximos y mínimos fijados pues en el propio inciso primero del artículo 153. Esta solución jurídica planteada respeta el principio de legalidad, porque no crea una pena nueva ni recurre a una analogía que está prohibida, sino que simplemente purga el error interpretativo que está intrínseco en el texto y permite que la agravación cumpla su fin lógico y constitucional de una forma prevista por la defensa y la acusación. Para concluir de manera crítica, este análisis demuestra que la técnica legislativa en materia punitiva no es simple cuestión estrafalaria de redacción formal, es una garantía de los derechos fundamentales. La ligereza del legislador al redactar estatutos penales genera fisuras que la judicatura se ve forzada a remendar, caminando sobre la delgada línea que separa la interpretación de la creación judicial del derecho, aunque la interpretación de los tribunales constitucionales es necesaria para expulsar estas normas absurdas, la verdadera solución de fondo exige una profunda cualificación en los procesos de debate e ingeniería legislativa del Congreso de la República, especialmente en sectores tan sensibles como los delitos que involucran el derecho internacional humanitario. El principio de legalidad no admite atajos interpretativos y la protección de los derechos de los procesados debe prevalecer siempre sobre los hierros del Estado legislador.